Estamos muy contentos de que nuestro hermano Gabriel Llorio puede participar de la reunión esta mañana. También estamos muy contentos de ver a nuestra hermana Bernardina, con ánimo, con fuerza esta mañana. Y también bienvenida Susana, un gusto que esté con nosotros en la reunión también esta mañana. Y a todos los demás también, no se pongan celosos, todos son bienvenidos, no nos sintamos mal. Muy bien, Segunda Tesalonicenses, el capítulo 1. Sé que recién se sentaron, pero igual voy a pedirles que se pongan de pie para la lectura. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1. Hemos considerado la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Hemos hecho un paréntesis en el mes de abril para considerar 1 Corintios 15. Y ahora vamos a avanzar y comenzar y avanzar en el estudio de Segunda Tesalonicenses. Leemos el capítulo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Padre, es un gran privilegio tener tu palabra y es un gran privilegio leer en ella y exponernos a su proclamación. Pedimos que nos ayudes a apreciar ese privilegio, tener un oído atento y un corazón humilde ante la Escritura. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, muchas gracias. Qué oraciones largas componen este capítulo, ¿verdad? Parece que el punto no aparece nunca para descansar un poquito. Muy bien, la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Uno puede preguntarse, ¿por qué Pablo consideró necesario escribir una segunda carta a la iglesia en Tesalónica? Hagamos un poquito de repaso histórico. Recordemos, el apóstol Pablo había tenido que abandonar la ciudad de Tesalónica muy rápido una vez que la iglesia se había establecido. Se levantó una fuerte persecución en contra de Pablo, Silas y Timoteo, y Pablo tuvo que salir después de solamente haber estado allí 3 semanas, ¿verdad? Y salir de la ciudad para salvar su vida. Pero él no sobrellevó aquella distancia física con los tesalonicenses con indiferencia. No es que dijo, bueno, me voy, ¿qué le voy a hacer? Las cosas son así, sino que él sobrellevó aquella distancia con una gran preocupación. Los hermanos en Tesalónica eran nuevos en la fe, estaban siendo sometidos a una fuerte presión por parte de los enemigos del Evangelio. Y aquella inquietud estaba presente día tras día en el corazón del apóstol Pablo. Era tal su preocupación que, como leímos en la primera carta, él estuvo dispuesto a quedarse solo en la ciudad de Atenas y enviar a Timoteo hasta Tesalónica, ¿verdad? Para que él viera cómo estaban los hermanos allí, para ministrarlos, para ayudarlos, para consolarlos, para acompañarlos en medio de la dificultad.
Timoteo fue, vio cómo estaban los hermanos, vio la condición de la iglesia y volvió a Pablo, ¿verdad? Trayendo buenas noticias. Apenas vio a Pablo, Timoteo le dijo, los hermanos en Tesalónica siguen firmes. Los hermanos en Tesalónica, a pesar de ser nuevos en la fe y estar en medio de gran tribulación, siguen fieles, nos aman, aman al Señor. Y Pablo escribió entonces la primera carta, ¿verdad? Tomando nota de todo eso, instruyendo a los hermanos en cuanto a algunos asuntos que les preocupaban. Ahora, no sabemos cuánto tiempo exactamente pasó entre las dos cartas, pero hubo una motivación para escribir una segunda. Ahí nomás en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 a la primera parte del versículo 3, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Ahí está el motivo por el cual el apóstol tuvo que escribir una segunda carta a la iglesia en Tesalónica. Había comenzado a circular entre ellos una carta, presumiblemente del apóstol Pablo, que les estaba causando mucha inquietud en el ánimo, en la fe de estos hermanos en la iglesia en Tesalónica. En esa carta que había empezado a circular en la iglesia, se leía que el Señor ya había venido por los suyos y que por alguna razón ellos no habían participado del evento y que los problemas que ellos estaban atravesando formaban parte de lo que la Biblia llama la gran tribulación. Eso era lo que decía la carta. El Señor ya vino por los suyos. Ustedes se quedaron y están atravesando lo que la Biblia llama la gran tribulación. ¿Se imaginan recibir una carta con ese tipo de afirmaciones? Era para inquietarse realmente. Ellos habían aprendido de Pablo que el Señor vendría por los suyos y los libraría de la ira venidera. Y ahora parece ser por esta carta, que aparentemente también era de Pablo, lo contrario. Así que Pablo va a abordar ese asunto y aclarar las dudas de aquellos hermanos, especialmente en el capítulo 2. Pablo les dice, no es así. Déjenme que les explique con más detalle el orden de los eventos futuros. Aunque ya se los había explicado una vez, estaba dispuesto a explicárselos otra vez. Capítulo 2, versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Qué fácil que somos de olvidar la enseñanza, ¿verdad? Qué fácilmente nos olvidamos de la verdad y qué fácilmente abrazamos el error. Cuando uno lee el versículo 5 no puede menos que pensar, qué paciencia la de Pablo, ¿verdad? Pensar que los padres tenemos tan poca paciencia, le decimos a los hijos, ¿cuántas veces te voy a tener que repetir lo mismo? Y Dios nos mira y dice, ¿y por casa cómo andamos? ¿Cuántas veces? Qué paciencia la de Pablo, qué paciencia la de Dios, qué paciencia debemos mostrar para con los débiles, qué fácilmente olvidamos la verdad y abrazamos el error. Qué maravillosa la provisión de la Biblia, hermanos, porque cuando olvidamos algo podemos abrirla y refrescar nuestra memoria y traer una vez más aliento a nuestro corazón. Era el sentir del apóstol Pedro al escribir su segunda carta. Unas páginas a la derecha en sus Biblias, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12 dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan y estéis confirmados en la verdad presente. Nunca diga cuando se abre la Biblia y empieza la predicación y hay un tema que usted ya escuchó, no diga otra vez vamos a hablar de lo mismo. No hay nada nuevo para decir. Lo que tenemos que hacer es recordar. Pedro dice en el versículo 13, pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado.
también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Recordar, tener fresca en la mente la verdad para que no nos impacte ni nos atrape el error. Así que Pablo, volviendo a 2 Tesalonicenses, insistirá en cómo es el día del Señor y por qué ellos podían estar seguros de que aún no había ocurrido. No olvidemos, la iglesia estaba atravesando muchas dificultades. ¿Tomaron nota de los términos que utiliza el apóstol en el versículo 4? Tanto de capítulo 1, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Y en el versículo 5, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Él está hablando de persecuciones, tribulaciones, padecimientos. No habla de un simple dolor de muela, dolor de estómago, migraña, dolor de cabeza, el vecino que me tira el agua por la vereda. Él está hablando de otro tipo de sufrimientos, con experiencias muy intensas, ¿verdad? La iglesia estaba atravesando esas experiencias muy intensas, tanto que cuando leyeron en esa supuesta carta de Pablo que estaban atravesando la gran tribulación, lo creyeron. Dijeron, sí, debe ser, porque los problemas que tenemos son muy intensos. Los problemas que tenemos son muy serios. La persecución, la tribulación, el padecimiento. Pablo les corregirá en su pensamiento y en su fe. Ahora, Pablo comenzará diciendo, versículo 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Qué interesante, ¿no? Ese es el trasfondo. La iglesia atravesando una seria dificultad, una seria persecución, intensos padecimientos, creyendo que no habían ido en el rapto y estaban atravesando la gran tribulación. Se habían olvidado fácilmente, rápidamente de lo que Pablo les había enseñado. Pero igual Pablo encuentra razones para dar gracias al Señor. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Él empieza diciendo, saber lo que están atravesando y cómo lo están atravesando nos llena de gratitud. Así comenzará el apóstol esa carta. La actitud que ellos estaban manifestando en las dificultades honraban al Señor y promovían la gratitud de Pablo, Silvano y Timoteo. La respuesta de ellos frente a la dificultad ponía de manifiesto la realidad de sus corazones. La obra de Dios era evidente en estos hermanos, ¿verdad? Evidenciaba la respuesta de ellos, la confianza que tenían en el Señor. Es cierto que la iglesia estaba padeciendo, pero esos padecimientos pusieron en evidencia virtudes en ellos que hicieron que Pablo, Silvano y Timoteo estallaran en gratitud a Dios. Qué bueno, ¿verdad? Qué maravilloso. La situación era delicada, pero la fe estaba firme. La situación era intensa, pero los hermanos estaban bien en medio de aquella situación. No olvidemos eso, es una gran verdad. Los padecimientos pondrán en evidencia lo que somos en realidad. Los padecimientos van a poner en evidencia lo que nosotros somos en realidad. La realidad de nuestra vida espiritual se ve en la respuesta que mostramos cuando estamos en dificultades y en tribulaciones. ¿Qué se hizo evidente en los tesalonicenses en medio de los padecimientos? ¿Qué fue lo que Pablo vio en ellos que lo motivó a la gratitud? Dos cosas. En primer lugar, lo que puso en evidencia los sufrimientos de estos hermanos fue su crecimiento espiritual. Lo que se vio viéndolos, valga la repetición, lo que se vio viéndolos atravesar la dificultad es que estaban creciendo espiritualmente. Dice el versículo 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo.
y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Las dificultades no eran la gran tribulación como esa carta les quería hacer creer a los hermanos allí, pero sí las dificultades pusieron en evidencia que estos hermanos estaban creciendo espiritualmente. La manera en que los tesalonicenses habían respondido frente, ante y en medio del sufrimiento hacían evidencia, o daban evidencia de que habían crecido. Fíjense, Pablo dice que la fe de ellos crecía, que el amor de ellos abundaba y que perseveraban bajo presión. La pregunta es, ¿está creciendo mi fe? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Cuál es el escáner que marca la condición de mi fe? ¿Sabe cuál es el escáner que marca la condición de mi fe? La forma que me conduzco, la forma que actúo, la forma que respondo en la tribulación, en las dificultades, en los padecimientos. Y en los padecimientos, es en los padecimientos que se hace evidente la calidad y la profundidad y la realidad de nuestra fe. Es muy fácil manifestar confianza en tiempos de bonanza, cuando no estamos enfermos, cuando tenemos el dinero que necesitamos, cuando todo está bien en la familia, ¿verdad? Es fácil decir, el Señor está en control. El Señor está cuidando de mí. El Señor se preocupa por los suyos. Pero vienen las dificultades y se verá si lo que profesamos creer lo creemos de verdad. Es ahí, en las dificultades. Nosotros damos gracias a Dios que ustedes están creciendo, dice el apóstol. Ustedes han crecido. Desde la última vez que los vimos, desde el momento que se convirtieron hasta ahora, se nota el crecimiento. ¿Cómo lo supo Pablo y sus compañeros? Por la fe, por el amor, la paciencia que ellos estaban manifestando en las dificultades. Cuando crecemos, se nota. Se nota. En otro momento probablemente ellos se habrían desesperado. En otro momento probablemente ellos se hubieran victimizado. En otro momento probablemente ellos se habrían asustado. En otro momento probablemente ellos se habrían quejado. En otro momento probablemente ellos se habrían enojado. En otro momento probablemente ellos habrían abandonado la comunión de los santos, pero no lo hicieron. No lo hicieron. Ahora perseveraban, ahora manifestaban confianza, ahora seguían mostrando preocupación por otros. Crecieron, dice el apóstol Pablo. La madurez no se publicita, hermanos. La madurez se ve. Se ve. Santiago capítulo 3 dice algo interesante. Les confieso que es uno de los capítulos o los pasajes más incómodos para mí personalmente, cuando me paro delante de ese pasaje. Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y uno podría apurarse a levantar la mano. Yo soy sabio. Estoy estropeando el florero. Yo. Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienes celos amargos y contención, si tenéis celos amargos y contención, en vuestro corazón no jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ser sabio no es algo que uno dice,
no es algo que uno anuncia, no es algo que uno autoproclama, no es algo que uno publicita, es algo que uno demuestra cuando se conduce en forma pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin hipocresía, sin incertidumbre, donde no hay celos, donde no hay contención, donde no hay perturbación, donde no hay obra perversa. Ahí está la sabiduría, no necesitamos publicitarla, se tiene que ver. La madurez no se publicita, se ve. Y cuando Pablo, Silas y Timoteo miraron a los tesalonicenses en medio de la tribulación, vieron que crecían en la fe, que abundaban en el amor y que estaban firmes en la paciencia. Crecieron, están creciendo. Ellos habían crecido en fe, habían crecido en amor, habían crecido en paciencia. No desperdiciaron las dificultades. Hicieron uso de ella para ejercitarse en estas virtudes. ¿Quieres saber cómo realmente estás espiritualmente? Toma nota de tus respuestas en la dificultad. Toma nota de lo que piensas, de lo que sientes, de lo que decides, de cómo respondes, y ahí verás cómo estás espiritualmente. Ahí verás. No tiene que ver con los años en la fe, ni tiene que ver con el bagaje de versículos que podemos memorizar, ni tiene que ver con otras cosas que nosotros podemos tomar como parámetros. Tiene que ver con la respuesta que nosotros manifestamos, las actitudes que nosotros mostramos, las decisiones que nosotros tomamos en medio de la dificultad. Cuán equivocados podemos estar en relación a nuestra propia condición, ¿verdad? Puede que no seamos tan maduros como pensábamos. ¿Y cuán equivocados podemos estar en relación a la condición espiritual de otros? Puede que sean más maduros de lo que nosotros pensamos. Así que cuando te des cuenta de que no has crecido tanto como pensabas, ora y pídele ayuda al Señor. Y cuando te des cuenta del crecimiento de los hermanos, ora y da gracias a Dios por ello. No recelemos el crecimiento de los hermanos. Muchas veces el crecimiento de otros nos pone muy incómodos porque nos hemos quedado en el camino. Y en vez de dar gracias al Señor y reconocer, ¿verdad?, la bendición que es para nosotros su crecimiento, empezamos a mirarlos con celos y con un espíritu de contención. Es en la dificultad que se ve si realmente creemos en Dios, si realmente confiamos en el Señor. Elías fue mandado, y no lo vamos a buscar, solamente vamos a hacer referencia a eso. El profeta Elías fue mandado en Segundo de Reyes, capítulo 1, ¿verdad? Lo conocemos, a Ocosías, que había caído enfermo, y mandó a preguntar por él al dios Baal-Zebud, dios de Ecrón. Se vio en dificultades y recurrió a otro dios. Y Elías fue enviado a interceptar a aquellos que habían sido enviados, valga la expresión, al dios de Ecrón para preguntarle, ¿acaso no hay Dios en Israel que vas a consultar a los ídolos? Ahí se vio la condición del corazón del rey Ocosías. Hay creyentes que confiamos en nuestro propio criterio cuando tenemos dificultades. Hay personas que si tienen deudas, problemas económicos, confían en un préstamo o confían en lo que pueden recibir de otra persona o se aferran a consejos mundanos o siguen las directrices de los sabios según el mundo. Pero no buscan en humildad al Señor, no buscan en humildad la luz de la Escritura. Sería bueno preguntar, ¿acaso no hay Dios que se ha revelado a nosotros, que se ha dado a nosotros en su Hijo, que nos ha hecho sus hijos y nos guarda por la eternidad a quien ir para buscar ayuda en tiempos de dificultad? Es triste ver a los creyentes corriendo en todas direcciones cuando tenemos problemas, pero cuando tenemos problemas es el momento de humillarnos ante el Señor y buscar de su sabiduría. Hermanos, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder.
Tenemos que creer eso. Y se verá si lo creemos cuando estamos en dificultades. En las dificultades es que se manifiesta si realmente amamos a los hermanos. Es en la dificultad nuestra, no en la dificultad de ellos. Es en la dificultad nuestra cuando vemos realmente si amamos a los hermanos, porque por lo general, cuando nosotros padecemos, cuando nosotros sufrimos, tendemos a encerrarnos en nosotros mismos, lamer nuestras heridas, victimizarnos de nuestra suerte y pensar, yo ya tengo suficientes problemas, los demás, no tengo tiempo para los problemas de los demás. Lamentablemente hay muchos que desaparecen de la iglesia y de la vida de los demás cuando tienen problemas, pero se enojan si otros desaparecen de sus vidas. Pero es en la dificultad mía, cuando yo tengo tristeza, cuando yo tengo dolor, cuando yo tengo necesidad, cuando yo tengo problemas, ahí se ve si realmente amo a los hermanos, porque no voy a dejar de preocuparme por ellos. Aquí dice, ellos estaban en tribulación y persecución, pero el amor de todos y cada uno de vosotros, dice Pablo, abunda para con los demás. ¿Qué hace un creyente maduro cuando está en tribulación? Se preocupa por otros, no se cierra sobre sí mismo. Yo digo esto con toda seguridad, no dogmáticamente, pero con toda seguridad. No hay mejor terapia que el servicio. No hay. Realmente no la hay. No hay. Y es en las dificultades que manifestamos si realmente tenemos capacidad de aguante, si realmente tenemos paciencia. No somos pocos los que a la primera de cambio nos derrumbamos, pero hay otros que permanecen firmes. No abandonan, no retroceden, no hacen recortes en su servicio, en su participación, en su involucramiento en la obra del Señor. Hay quienes padecen y hay quienes se glorían en las dificultades. Hay quienes se apartan y hay quienes permanecen en las dificultades. Pablo tomó nota de la respuesta de los tesalonicenses en medio de la dificultad. Y él vio que en la dificultad se manifestó en ellos una fe que crecía, un amor que abundaba y una capacidad de aguante ejemplar. Y dio gracias a Dios por eso. Cuando atravesamos el fuego de la prueba, hermanos, cuando se enciende la hornalla debajo de la olla de la vida diaria y la gente nos mira, ¿qué ve? ¿Qué ve? ¿Qué se pone de manifiesto en nosotros? No olvidemos, es fácil hacer alarde de fe, amor y paciencia cuando todo va bien, pero es en la dificultad cuando se ve realmente si estas cosas están en nosotros. Oremos por estas virtudes, ejercitémonos en estas virtudes. No se producen automáticamente, debemos ejercitarlas. Realmente es un gozo ver hermanos en cuyas vidas se aprecian esas virtudes. Ellos no se andan promocionando, no lo hacen. Los demás vemos estas cosas en ellos. Agradezcamos al Señor y compartamos la bendición que es para nosotros ese carácter y esas virtudes. Gracias a Dios por aquellos que en medio de sus pruebas se evidencia que han crecido en la fe, que abundan en el amor, que han desarrollado la paciencia. Hermanos así son una bendición para la iglesia, honran al Señor. Piensa, ¿cómo actuabas cuando tenías problemas hace un año atrás? ¿Cómo reaccionabas cuando los chicos se portaban mal? ¿Cuando faltaba el dinero? ¿Cuando venía la enfermedad? ¿Cuando algún hermano en la fe te había decepcionado? ¿Cómo reaccionaste en el pasado cuando sufriste alguna injusticia? ¿Cómo reaccionaste hace un año atrás? ¿Y cómo reaccionas ahora si esto te pasa? ¿Has crecido o es lo mismo? ¿O es igual? ¿Cómo es en tu vida?
¿Cómo es en nuestras vidas? Ahora, decir estas cosas no debe dar lugar al pensamiento de que nosotros debemos procurar impresionar a Dios, ¿verdad? A veces podemos llegar a pensar, bueno, me tengo que portar así porque tengo que caerle bien a Dios. Y nos sentimos mal erróneamente cuando no somos lo que debemos ser. ¿Verdad? Muchos viven en continua tensión pensando si Dios los mira bien, si Dios los sigue amando, si Dios seguirá obrando a su favor, como muchas veces los chicos hacen con sus padres. Están continuamente pendientes y los padres están contentos con ellos, entonces a veces hacen cosas que no quieren porque simplemente para lograr que sus padres estén contentos con ellos. Y a veces podemos tratar así a Dios. Ay, Señor, no estoy creciendo en la fe, no estoy abundando en el amor, no tengo la capacidad de aguante, ¿me seguirás amando? ¿O habré perdido mi salvación? ¿O ya no me considerarás como me considerabas antes? No es así, es otra cosa de la que hablamos. Nosotros no tenemos que olvidar el desafío y la acusación de Satanás a Dios en el marco del libro de Job que hemos estado y estamos estudiando. El problema de Satanás no era con Job, el problema de Satanás era con Dios. La acusación de Satanás fue: tú no eres digno de la adoración y servicio de la criatura por ti mismo. No es gloriosa tu presencia para Job, es tu bendición lo que importa. ¿No te das cuenta que te está usando? Cuando en la tribulación nosotros manifestamos fe, amor y paciencia, honramos y destacamos y damos buen testimonio de la dignidad de Dios. Los tesalonicenses habían entendido quién era Dios. Los tesalonicenses habían entendido la obra de la gracia. Los tesalonicenses habían entendido el valor de la salvación. Y por eso crecían en la fe, abundaban en el amor y ejercitaban la paciencia. Probablemente pensaban: mi Dios es digno de mi confianza, mi Dios es digno de mi adoración, mi Dios es digno de mi servicio, pase lo que pase. Ahí estaba la cuestión. Muchos creyentes dan la impresión de que el Dios en que creen no es digno de su confianza cuando vienen los problemas. Muchos creyentes dan la impresión de que su Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que se ha dado en su Hijo, el Dios que nos llamó por su gracia, no es digno de su adoración ni de su servicio cuando vienen los problemas. Dejamos en stand-by lo espiritual, dejamos en stand-by las cosas de arriba hasta que pasen las dificultades. Pero no fue así con los tesalonicenses. El día que Dios pierda su dignidad, entonces tendremos razón para dejar de confiar en Él. Pero eso no va a pasar. No dejemos de confiar en Dios cuando Él no ordena mi vida y mis circunstancias como yo deseo. Eso es tratar a Dios en forma utilitaria. Pablo vio la respuesta de los tesalonicenses en la dificultad y pensó: han entendido quién es Dios. Tienen un corazón para el Señor. Dios ha cambiado sus corazones y ahora están orientados en el amor, la confianza y la perseverancia hacia Él. Todo está bien, gracias a Dios. No se trata de impresionar a Dios en la dificultad, se trata de glorificarlo a Dios en la dificultad. A la luz del Gólgota, ¿podemos encontrar algo o alguien más digno que nuestro Dios y Señor Jesucristo? En la tribulación damos testimonio de eso. Quiera Dios que sí. Quiera el Señor que sí. La fe perseverante y que se manifiesta en el amor es la devolución adecuada a la revelación. Otra cosa no. ¿Qué fue lo que el Señor Jesús elogiaba siempre? Mujer, grande es tu fe. La fe.
Eso dignifica a Dios. Eso vio Pablo y dio gracias a Dios. Y esa fe que permanece, que crece, que se evidencia en amor, que se evidencia en perseverancia, será honrada en la parusía, dice el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7. Volviendo a 2 Tesalonicenses 1, allí, versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Los tesalonicenses estaban atravesando padecimientos, tribulaciones y persecuciones. Habían llegado a pensar que estaban atravesando la gran tribulación por una carta que estaba circulando, presumiblemente de parte del apóstol Pablo. Y Pablo miró la actitud de aquellos hermanos en las dificultades y vio que la fe crecía, que el amor abundaba y que perseveraban con paciencia. Notó que habían crecido espiritualmente. La dificultad puso en evidencia el crecimiento de estos hermanos, pero también, en segundo lugar, la dificultad y las respuestas de ellos puso en evidencia sus prioridades. Las prioridades de los tesalonicenses. Las dificultades ponen en evidencia qué es lo importante para nosotros. ¿Tomaron nota de aquello por lo cual padecían los tesalonicenses? Dice el versículo 5, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual, por causa del cual, asimismo padecéis. Mateo 6:33 es uno de los versículos más conocidos y amados del Nuevo Testamento, ¿no? Sobre todo la segunda parte. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por lo general nos quedamos en la promesa y no tomamos nota de la condición. Para que todas las cosas sean añadidas, hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El pasaje de Mateo 6, donde está este versículo sobre el afán y la ansiedad, cobra una importancia muy notoria hoy en día. Escuché el otro día decir que en este tiempo, por el encierro, por las restricciones, por todas esas cosas, ha aumentado un 128% el consumo de clonazepam. No tiene nada que ver con la panadería, aunque termina en pan. ¿Por qué sucede eso? Leí que es el clonazepam y dice, es un fármaco que actúa sobre el sistema nervioso central con propiedades ansiolíticas, anticonvulsivas, miorrelajantes, sedantes, hipnóticas y estabilizadoras del estado de ánimo. Eso hace, supuestamente, el clonazepam. Evidentemente, mucha gente está buscando ayuda para enfrentar las dificultades, ¿verdad? No saben cómo hacerlo. El temor a perder todo, el temor a perder cosas, el temor a perder la salud, el temor a perder el trabajo, el temor a perder la familia, el temor a perder la vida, el temor a perder la casa, los desestabiliza, ¿verdad? Y recurren a cosas como el clonazepam. ¿Sabe cuál es el ansiolítico del creyente? Es Mateo 6:33. Busquemos primero el reino de Dios y su justicia y estemos seguros de que el Señor proveerá de lo que necesitamos. No necesariamente va a proveer de todo lo que deseamos, pero sí seguramente va a proveer de todo lo que necesitamos. El reino de Dios y su justicia debe ser lo prioritario para el creyente. Cuando Jesús dijo eso, lo dijo en serio. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y cómo se ve si estamos buscando primeramente y prioritariamente el reino de Dios y su justicia? Cuando estamos dispuestos a padecer por el reino de Dios, como los tesalonicenses estuvieron dispuestos a padecer. Ahí está la cuestión. Los tesalonicenses estaban dispuestos a sufrir y padecer por el reino de Dios. Eso era su prioridad.
Habían tomado en serio la palabra de Cristo. Busquen primero, sea prioritario en sus vidas el reino de Dios. Y ellos pensaron, por el reino de Dios, lo que sea, lo que sea. Es tan importante que todo lo demás tiene un lugar secundario. Y fijémonos, hermanos, Cristo dijo primeramente, no dijo únicamente. No dijo buscad únicamente el reino de Dios. Hay gente que piensa y dice, no, para ser un buen creyente tendría que dejar mi familia. Y para ser un buen creyente tendría que dejar mi trabajo. No dice eso la Escritura. No dice. No es un llamado a abandonar la familia o el trabajo, ir a vivir en un monasterio aislado de todo y privándonos de todo. No, dice primeramente en forma prioritaria. No será lo primero que tú descuides llegado el momento. Ahí está la cuestión. El reino de Dios no será lo primero que tú descuides cuando venga la dificultad. Alguno puede inquietarse y confundirse con la frase para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Es una frase que nos despierta un poco de confusión, ¿verdad? ¿Qué significa esa frase? Para algunos significa que hay algo que yo debo hacer para tener derecho a ser parte del reino. Bueno, déjeme decirle que un principio de la hermenéutica es que el contexto más amplio de cualquier texto es la Biblia toda. Y si acá ser tenidos por dignos del reino significa que yo debo hacer algo para tener derecho a él, estaría contradiciendo todo el mensaje de la Escritura. Porque no es eso lo que la Biblia enseña. Alcanza a leer Juan capítulo 3 y escuchar la conversación de Jesús con Nicodemo, para entender que es para ser parte del reino de Dios o se entra a ser parte del reino de Dios por el nuevo nacimiento. Esa es la forma, esa es la obra que hace el Espíritu de Dios usando la palabra de Dios cuando revela al Hijo de Dios a mi alma. Yo entro por gracia a formar parte del reino de Dios. Pero la frase ser tenidos por dignos lleva la idea de corroborar la importancia y prioridad que es para mí el reino de Dios, que si tengo que sufrir por él, no me voy a avergonzar, sino que lo voy a considerar un privilegio. El hijo perdido volvió al Padre en Lucas capítulo 15 con estas palabras: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero él era hijo. Una cosa es ser hijo y otra cosa es honrar esa posición. Él dijo, yo he deshonrado mi posición de hijo. Estoy arrepentido por eso. Esa es la idea aquí, ¿verdad? No tenía que ganarse el privilegio de ser hijo, pero había despreciado ese privilegio. Y nosotros honramos el privilegio de pertenecer al reino de Dios cuando estamos dispuestos a padecer por él. Estamos en el reino y honramos ese privilegio. Somos dignos de ese privilegio. Este hijo no le había dado importancia al privilegio y había deshonrado a su padre, había deshonrado a la familia, había deshonrado el apellido, no había querido reprimir ni renunciar a su individualismo por la honra de su padre. Así muchos no están dispuestos a padecer antes que deshonrar el privilegio de pertenecer al reino de Dios. Antes se decía, no es digno de llevar ese apellido, pero lo llevaba. No es digno de pertenecer al reino de Dios, pero pertenece por el nuevo nacimiento, pero no es una prioridad para él. Ese es el sentido de la expresión. Los tesalonicenses demostraron cuánto apreciaban ese privilegio al estar dispuestos a sufrir. La prioridad de ellos no era la salud o la vida o el empleo o las relaciones interpersonales o las influencias o la posición social o los negocios. Si había que sacrificar alguna de esas cosas, lo hacían, pero no sacrificarían jamás
los intereses del reino de Dios. Era prioritario para ellos. Se identificarían con su rey, honrarían a su rey, proclamarían las glorias de su rey, continuarían llamando a los rebeldes a someterse a su rey, vivirían de acuerdo a los dictámenes y leyes de su rey, no menospreciarían ni tendrían en poco ese privilegio, aun cuando les trajera sufrimiento. Y ellos mostraron, permaneciendo bajo el sufrimiento, que la prioridad de ellos era el reino de Dios. Tenían que sacrificar la vida, tenían que sacrificar la comodidad, tenían que sacrificar alguna cosa que les creaba bienestar, no importaba. Lo importante era no sacrificar los intereses del reino de Dios. Eso era prioritario para ellos. La mayor preocupación de los tesalonicenses era buscar al que los había salvado en medio de las tribulaciones y agradarle a Él. No abandonarían la vida de fe, no abandonarían la vida de obediencia, no abandonarían la vida de servicio, no abandonarían la vida de comunión, no abandonarían la vida de oración, no abandonarían la vida de testimonio, pasara lo que pasara. Eso era lo importante para ellos. ¿Cuándo lo demostraron y lo dejaron en claro? Cuando sufrían. Lo espiritual no sería lo primero que abandonarían. El reino de Dios era prioritario para ellos. Permanecieron aferrados a lo espiritual. El Señor, su palabra, su iglesia, su obra, su gloria. Las decisiones que tomaron en medio de las dificultades ponen de manifiesto que era lo más importante para ellos. Y las decisiones que tú tomas en medio de las dificultades ponen de manifiesto lo que es más importante para ti. No lo dudes. Me encanta y me llena de gozo cuando una familia, le digo a esto a modo de ejemplo, dice, pastor, nos vamos a tomar unos días, pero nos vamos el lunes porque así no nos perdemos la reunión del domingo. ¡Qué precioso es! O nos vamos a tomar unos días, pero volvemos el sábado porque yo quiero estar en la reunión el domingo. Eso es poner los intereses del reino primero. Dice algo sobre lo que piensan sobre lo espiritual. Hoy hay padres que, y no los critico, y doy gracias a Dios que no tengo a mis hijas en casa, que no escuchen, en este tiempo de Zoom y enseñanza virtual. Pero hay padres que hacen todo lo que pueden para que sus hijos no se pierdan ningún Zoom. Pero no importa si se pierden la reunión del domingo o la reunión de adolescentes por Zoom o alguna actividad de la iglesia. Eso no es lo prioritario. Uno se pregunta, ¿dónde van a estar esos hijos dentro de unos años? Bien educados, pero sin gusto por lo espiritual, porque no fue prioritario para sus padres. Yo miro a veces en las reuniones y digo, ¿dónde están los hijos de los creyentes? Hay hijos de creyentes de esta iglesia que hace mucho tiempo que no vemos en la... Pero seguro el Zoom no falta. Seguro la educación es muy importante, lo es. Pero dejamos ver qué es lo prioritario, qué es lo más importante. Podemos decir lo que queramos, pero se ve lo que es prioritario. Hay un abuelo creyente, no de nuestra iglesia, que rezonga a su hija porque no trae a su nieto a la reunión. Le dice, ¿lo estás condenando al infierno a fulanito? Tiene que ir y escuchar de chiquito porque lo que va a obrar en el corazón para traerlo a Cristo es la predicación de la palabra. Lo tiene claro el abuelo. El reino de Dios es importante, muy importante, y se nota, se ve. El que ama el reino de Dios y tiene gran aprecio por el reino de Dios está dispuesto a sacrificar aún preciosas oportunidades que implicarían logros terrenales considerables con tal de no perder terreno en lo espiritual. Para un creyente verdadero, maduro y con discernimiento, todo se puede sacrificar, menos lo que pertenece al reino de Dios. Así era con los tesalonicenses.
y lo demostraron bajo persecuciones y tribulaciones. No se permitirían nada que los enfriara o que los alejara del reino de Dios. ¿Sabe que los que aprecian el pertenecer al reino de Dios toman decisiones basadas en los intereses del reino de Dios? Pero no son pocos los creyentes que ni piensan en el reino de Dios cuando toman decisiones en cuanto a su trabajo, cuando toman decisiones en cuanto a la familia, cuando toman decisiones en cuanto a sus negocios y cuando toman decisiones en cuanto a sus vacaciones. Qué maravilloso que viniera uno de ustedes y dijera, tengo una oportunidad en Dubái, me voy a trabajar allá. ¿Sabe lo que te preguntaría primero? ¿Hay iglesia? Ah, no sé, después veremos. Seguramente esa persona vive de acuerdo a otras leyes y para los intereses de otro reino. Nos ha pasado, hermanos, que se han ido lejos y luego se enloquecen buscando una iglesia porque no preguntaron primero si había una buena iglesia. Qué triste. El cielo no se gana, pero con las decisiones de cada día se muestra cuán importante es para nosotros lo espiritual. Estos hermanos estaban atravesando persecuciones y tribulaciones, y en medio de esas cosas quedó en evidencia cuánto habían crecido y cuán importante era para ellos lo espiritual. Y Pablo dio gracias a Dios por ellos y por esa evidencia. ¿Has crecido, hermano? ¿Te estás ejercitando en la piedad? ¿De verdad el reino de Dios es importante para ti? ¿Cuánto sacrificas o estás dispuesto a sacrificar por él? No digas nada, no respondas. Las respuestas a esas preguntas ya se ven o se verán cuando estés atravesando dificultades. No tendrás que decir nada. No serán respuestas audibles, pero serán respuestas. Habrá respuesta a esas preguntas. No todos somos como los tesalonicenses, pero algunos sí lo son. Gracias a Dios. Hermanos que crecen en la fe, hermanos que abundan en el amor, hermanos que permanecen gozosos bajo presión, hermanos que dejan en claro que lo más importante para ellos es el reino de Dios. Qué bueno, gracias al Señor que tenemos entre nosotros hermanos así. El Señor los conoce, se agrada de ustedes, ustedes lo honran con sus vidas. No olvidemos cuán importante es para ti lo espiritual. Tanto que cualquier cosa que te enfríe o que te aleje de lo espiritual es rápidamente desechado. Puedes decir lo que quieras, pero serán tus decisiones las que hablan. ¿Entiendes que todos a tu alrededor se darán cuenta de lo que es más importante para ti? Tu cónyuge, tus hijos, tus vecinos, tus familiares, tus compañeros de trabajo. No trates de convencerlos de la importancia de lo espiritual si con tus decisiones tú le dices lo contrario. Y no olvidemos, el costo de seguir a Cristo siempre fue alto. El costo de nuestra salvación fue muy alto. El que Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. La devolución adecuada para una entrega absoluta como la de Cristo es nuestra entrega absoluta. La respuesta adecuada a tal sacrificio es una vida ofrecida en sacrificio, aunque eso implique pérdidas según el mundo. Pero déjame decirte, no perderás. Lucas 18, 29, 30. Con eso terminamos. Lucas 18, 29 y 30. Y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir
mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. No te dejes engañar. Poner como prioridad el reino de Dios no te traerá pérdida. Lo dijo el Señor Jesús. Oremos. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de pararnos frente a la Escritura, ser confrontados por ella. Muchas gracias por tu gracia y tu paciencia para con nosotros. Ayúdanos a que la impresión que pueda haber causado tu palabra en nosotros no se pierda, no se diluya al salir, saludarnos, pensar en el día, en la semana, en las cosas que tenemos por delante, sino que haya en nosotros un corazón reflexivo, que medite, que se humille, que te busque para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.